En nuestra clase número 8 veremos momento. Y tenemos en nuestra clase que momentum obedece a estas ecuaciones. Ya dijimos, momentum, lo expliqué recién, es el producto, ¿verdad?, de la masa por la velocidad. Entonces, momentum es como una masa se mueve con una cierta velocidad, masa. La velocidad es un vector, así que hay que tener cuidado cuando se coloca el sistema de coordenadas. Por lo tanto, allí tenemos la expresión matemática. Esto tienen que anotarlo en su cuaderno de apunte con todas las indicaciones acá al lado que puedan, porque ese tipo de apunte lo pueden usar en la escuela, ¿verdad? Entonces, masa por velocidad es lo que llamamos el efecto, es el que uno siente, es el momento. También se le llama momento de inercia, cuando está quieto, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos postulados. Uno, si un cuerpo cualquiera está en reposo, velocidad cero, ¿verdad?, y está en un sistema aislado, ¿verdad? Sistema aislado significa que no hay fuerza que actúe sobre él. No puede pasar la fuerza. Sistema aislado, el cuerpo va a seguir en reposo siempre. ¿Ya? Siempre va a seguir en reposo. Y por otro lado, si el cuerpo está en movimiento, siempre va a estar en movimiento rectilíneo porque está aislado, no hay fuerzas externas que lo puedan virar, lo puedan subir, lo puedan bajar. Por lo tanto, siempre va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, porque para que aumente la velocidad tendría que alguien pegarle una fuerza. Para que cambie velocidad, para que cambie dirección, tiene que interactuar una fuerza, pero como está aislado, si está en movimiento aislado, seguirá en movimiento, ¿verdad?, rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si está en movimiento aislado, dijimos, ¿verdad?, aislado, seguirá el cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme. Esos son dos postulados que hay que tenerlos siempre presentes. Es decir, acá es como estar en el vacío. Empujamos a alguien y va a seguir viajando, viajando, viajando a una velocidad constante por la fuerza que se aplicó. Entonces, este momento, como es un vector y es el producto de un escalar por un vector, el momento, ¿verdad?, el momento tiene la misma dirección y sentido, que la velocidad. ¿Está bien? La misma dirección y sentido que la velocidad. Eso implica ahora que si tengo una masa, 1, que lleva una velocidad 1, una masa 2, que lleva una velocidad 2, una masa 3, que lleva una velocidad 3. Cada una tiene un momento, ¿verdad? Momentum, que es un vector 1, momento, que es un vector 2, momento, que es un vector 3. ¿Ah? Como son vectores, el momento total de este sistema, el momento total, es la suma de los momentos chiquititos. Ahí está.
Entonces los momentos, como son velocidades asociadas a masa, se suman como vectores. ¿Qué significa que se sumen como vectores? Que yo tengo el vector P1 que va a tener coordenadas X, el P que va a tener coordenadas Y y el P que va a tener coordenadas Z, ¿verdad? Pero como este es P1, tengo X1 y 1, Z1. El vector P2, ¿verdad? Que va a tener coordenadas Px, 2, Pi, 2, Pz, 2, ¿verdad? Y si tengo un tercer vector, P3, que tiene coordenadas Px, 3, coordenada Pi, 3, coordenada Pz, 3, ¿verdad? Como dice sumar, aquí me va a dar el P total, porque sumamos, y para sumar se suman las componentes X, las componentes Y, las componentes Z, ¿verdad? Entonces acá voy a tener la componente del vector P total en X, coma la componente de P total en Y, coma y la componente de P total en Z. Eso significa esta formulita que está acá. ¿Ya? Esta formulita que está acá. Que como P es un vector, cuando está en un sistema de 3 coordenadas, se suma. ¿Verdad? Y además, como es una conservación de momento, ¿verdad? Si yo tengo una pelotita acá, más grande, esta es una masa grandota, que lleva una velocidad, ¿verdad? G, grandota. Y estamos en esta situación inicial, ¿verdad? Como es inicial y esta todavía nos choca con estas tres, estas están quietas, esta velocidad 1 es 0. Inicialmente es 0. Esta velocidad inicialmente es 0 y esta velocidad inicialmente es 0. ¿Ah? Está quieto. Tiramos esta, viene caminando, viene a chocar como en el billar, como en el pool. Viene a chocar. Por lo tanto, esto trae una cantidad de movimiento P que vale m por esa velocidad g, ¿verdad? Esta es la inicial. Y esta es la inicial, está todo quieto. Esta parte. Después choca. Por lo tanto, ahora la velocidad deja de ser 0. Todo esto se mueve. Entonces se dice que el momentum que trae esto, este momento, así como la energía, se conserva. Por lo tanto, si este momento costaba 50, la suma de todo esto que está acá va a ser 50. La suma de todo esto va a ser 50, ¿verdad? Es como decir, el total vale 50 y ese total se va a distribuir, ¿verdad?, en los otros momentos. Entonces hay una ley de conservación del momento. El momento inicial antes del choque es igual al momento final después del choque. ¿Está claro? Entonces el momento que llega la bola de billar que le pegamos acá con un palo, ¿verdad? Le pegamos con un palo con una fuerza, genera un momento que choca acá, por lo tanto el momento que trae esto se pasa a esto otro, es como un choque de auto, ¿verdad? Choca un auto y choca tres
todos nos salen a la misma velocidad, pero la cantidad de energía que entrega este es igual a la energía que llena o que ocupan estos que fueron chocados. Entonces, ¿quién genera el momento para que la masa tenga una velocidad? Es la fuerza. Entonces, acá tenemos esa expresión. La fuerza genera momento en un determinado tiempo. Eso significa, si yo tengo una masa que tiene un momento y después aplico una fuerza, cambia el momento. Al aplicar la fuerza, la masa va a tener ahora una velocidad 2, ¿verdad? Entonces ahí tengo el delta P. M1 por V1 es P1 y M1 o 2 puede ser distinto, no necesariamente. Va a haber un P2, ¿verdad? Un P2, por lo tanto, en un tiempo T ocurre todo esto. En un tiempo T, ¿verdad? Se genera un cambio de momentum en el tiempo. ¿Quién generó el cambio? Una fuerza. Eso es lo que decía yo. Si tenemos la masa que viene acá y le aplicamos una fuerza, ¿verdad? Le aplicamos una fuerza, cambia el momento, cambia la velocidad. Si cambia la velocidad, cambia el momento, porque es la masa por esta velocidad y después por esta velocidad cambió el momento. ¿Verdad? Cambió el momento. Pero también podría cambiar la masa, es decir, pega un choque y esta se aturde, ¿verdad? Y se le hace un hoyo. O podría ser la mano y esta es una bala y atraviesa la mano, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a jugar con variaciones de la masa. No vamos a jugar con variaciones de la masa. Vamos a trabajar con masas constantes. Por lo tanto, este término desaparece y queda este que está acá, que la fuerza es la que puede cambiar la velocidad, y como la masa por la velocidad es momentum, ¿verdad? Es la ecuación que está allá arriba. Este es el delta P, el numerador, partido por el tiempo. Y además nosotros conocimos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta expresión de acá es la que vamos a ocupar mucho, con estas tres que tenemos aquí. ¿Ya? Con esas tres. Entonces, limpiamos un poquitito nuestra pizarra, ¿ya? Y avanzamos un poquitito. Aquella dama fue en su tiempo la que encontró y observó todo lo que es momento. Por allá, muy lejos, con el 915. Ustedes leerán historias, ¿verdad? Entonces tenemos, y lo que acabamos de decir, que el momento inicial antes del choque es igual al momento final, ¿verdad? El momento lineal se conserva. Se conserva. Me explico ahora. El momentum es una fuerza que estamos aplicando para mover una masa. ¿Ya? Para mover una masa. A ver, veamos. Coloquemos acá un muro de concreto, ¿verdad? Muy firme, muy bien apoyado. Y coloquemos acá a un amigo nuestro. Aquí coloquemos un amigo nuestro. ¿Eh? Y le decimos, con actitud de empujar, empuje el muro, ¿verdad? Empuje el muro, porque con una fuerza, no nos olvidemos, con una fuerza
nosotros podemos cambiar el momento. Entonces, él está aplicando acá una fuerza. Y como esta es una masa, el muro, con la fuerza debería cambiar la cantidad de movimiento, el momento, ¿verdad? Debería cambiar. Por lo tanto, debería obtener una velocidad. Empujamos con una fuerza y el muro debería moverse. Pero por sorpresa nuestra no se movió nada. Es decir, la fuerza no era suficiente para mover este muro de concreto, lo vamos a colocar, que sea bien pesado. Entonces, ¿qué pasó? Párense ustedes frente a la muralla y empujen la muralla. ¿Qué pasa? Empujo la muralla, ¿verdad? Pasa un fenómeno, que este caballero, cuando empuje, ¿verdad? Cuando empuje, va a quedar así, ¿verdad? Él se va a ir para atrás, en vez de la fuerza ser para allá, la fuerza fue al revés. Generó una cantidad de movimiento hacia atrás. Entonces, esto se llama fuerza de acción, y esta fuerza se llama de reacción. ¿Está bien? Este cañón, por ejemplo, tiene una bala acá adentro, una masa. La masa tiene una masa chica, M1, que va volando acá. Acá va M1. Cuando dispara, había un poco de pólvora, no hay ninguna fuerza externa, ninguna, está aislado. El sistema se encuentra aislado. Y esto está quieto. Y esto está quieto. La masa del cañón, masa grande, está quieto y esa masa también. Pero acá hacemos una reacción química acá adentro, es decir, generamos energía acá adentro y la bala sale con una velocidad. ¿Ah? Pero M por B es P. Por lo tanto, aquí hay una cantidad de movimiento en la bala. Pero la cantidad de movimiento antes y después tienen que ser iguales. Y acá tendríamos una cantidad de movimiento que nació de la nada. No, el cañón se movió hacia atrás con una velocidad más chiquitita porque esto tiene una masa más grande. Por lo tanto, tenemos una cantidad de movimiento para allá que es igual a la de acá. Por eso cuando se dispara una pistola, ¿verdad? Salta la pistola hacia atrás. Porque la cantidad de movimiento que lleva la bala tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la fuerza de reacción. ¿Verdad? Porque la fuerza de acción es igual a las fuerzas de reacción. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? entonces en ese caso del cañón, los momentum del cañón y de la bala como que se cancelan. Correcto, porque no se mueve, es cero. ¿Verdad? Ah, ya, gracias. Es cero. Profe, Porque se anulan, uno va para allá y otro va para acá. ¿Sí? pero si analizáramos el momentum del cañón y de la bala por separado, ahí sí habría momentum, ¿cierto? Ahí no sería cero. Ah, claro, no, si lo miremos por separado es distinto de cero, pero yo calculando el de la bala sé cuánto se movió el cañón, porque tienen que ser iguales. Es decir, el momento nos sirve para pasar de un sistema a otro. ¿Verdad? Paso de este sistema, como yo conozco la masa de la bala y conozco la velocidad, conozco el momento. Como conozco el peso del cañón, voy a saber cuánto se va a correr para atrás. ¿Está bien? Entonces, allí tenemos. Por eso es que dice la cantidad de movimiento neta es cero. Porque este para acá es positivo, tiene un número 50, por ejemplo, y para acá, como es un vector, va para el otro lado,
y también vale 50, porque la cantidad de movimiento antes y después es la misma, se anulan, ¿verdad? Se anula. Bien, entonces allí tenemos colisiones o tipos de choque, ¿verdad? El momentum en un choque permanece constante. El momento permanece constante. Y hay una variación de momento, como es constante, la variación es cero entre antes y el después. La energía cinética puede que cambie. Ya dijimos, ¿verdad? ¿Por qué puede que cambie? Aquí voy a hacerle un monito para explicar que puede cambiar. Me explico. Vamos a colocar una pelotita chiquitita que tiene una velocidad grande. Y este tiene una masa chiquitita. Y acá tengo una masa más grande, ¿verdad? Masa más grande, coloquemos la mayúscula. Como hay conservación del momentum, esto debería moverse muy poquito, porque va a tener una velocidad chiquitita, porque es muy grande, ¿verdad? Entonces, dice se conserva el momento 1 antes del choque, va a tener que ser igual al momento 2 después del choque. ¿Ya? No necesariamente, si hay una deformación. Por ejemplo, esto se deforma, se hunde. ¿Verdad? Se hunde. Por lo tanto, como se hundió, parte de la energía que traía esto, porque no nos olvidemos que M por B, pero la energía es un medio de M V al cuadrado, ¿verdad? Cambia un poco porque el V al cuadrado, pero esto como va con una velocidad también lleva una energía. Y esta energía no se transformó toda en movimiento. Acá hay una parte de la energía, ¿verdad?, que fue energía de deformación. Energía de deformación. Acá tuvimos una energía, ¿verdad?, que probablemente fue térmica. Y voy a decir que fue térmica porque cuando chocó salieron chispas. ¿Ah? Entonces, la energía que entró es esta, energía inicial, pero la energía final es la energía del movimiento, que fue más chiquitita, más la energía que se gastó en deformar, más la cantidad de energía térmica de las chispas que salieron, etc. En el principio de conservación de energía, la energía inicial siempre es igual a la energía final. Pero cuando hay desprendimiento de energía, la cantidad de movimiento inicial y final, tenemos algunos problemitas allí. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ver muy bien y comparar siempre las dos definiciones, la energía y el momento. ¿Está bien? La energía del momento. Acá habrá que calcular esta energía si costaba 50, a manera de ejemplo, y si esta vale 10 y esta vale 5, me queda que la energía cinética que está aquí, esta, vale 35. ¿Verdad? Vale 35, porque como se conserva la energía tiene que ser 50. Acá están 5, 10, 15, 35, 50. Pero esta energía cinética es un medio de la masa grandota por la velocidad al cuadrado, va a ser 35.
porque la otra no hizo movimiento, la otra se gastó en otras cosas, ¿verdad? Entonces allí tenemos que tener cuidado cuando comparamos momentum, tenemos que también estar vivo el ojo con la energía. Entonces, según este principio, llámese momentum y llámese energía, tenemos distintos choques, porque el momento choque, ¿verdad?, es traspasar energía de un cuerpo 1 a un cuerpo 2 por intermedio de la velocidad y la relación de masa. Este es el momento, pasar. Y el momento se conserva. El momento antes del choque tiene que ser igual al momento después del choque, siempre y cuando no hayan pérdida de energía en otra cosa, deformación, temperatura, fricción, roce, etc. ¿Ya? Entonces, en función de este tipo de pérdida, se definen choques elásticos, choques inelásticos y choques plásticos. Esto les recomiendo que lean, porque esto es cultura general, tipos de choques. ¿Ya? ¿Cuándo es elástico? Cuando el momento inicial es igual al momento final y la energía es constante, es decir, la energía antes y después es constante, y siempre. ¿Ya? Choque plástico, cuando está la máxima pérdida de energía, toda la de 1 se pasa a 2. Y el choque inelástico es cuando la energía hay transformaciones. Entonces, hay muchos choques complejos, distintos choques, pero nosotros sabemos que la cantidad de movimiento antes, durante y después permanece invariable. Antes, durante y después permanece invariable. Esta ley tiene extrema utilidad y permite aprender mucho acerca de los choques, sin conocer detalle alguno de la fuerza que los generan. Porque uno analizando el choque puede descubrir cuál fue la fuerza que los generó. Por ejemplo, todavía se está estudiando el Big Bang de la creación del universo, analizando las masas que llegan a una velocidad que chocan con otra y uno empieza a calcular cuál es la fuerza que los generó. ¿Tá? Y aún así, si se aplica la conservación de energía y la cantidad de movimiento a todo tipo de partículas, sean chicas, grandes, células, lo que sea, en movimientos complejos. Ahí tenemos imágenes de los choques, ¿verdad?, de masa cuando uno juega billar o juega al pool, viene la pelotita, choca una, la 2, la 2 a la 3, a la final la energía que traía antes, y estas estaban todas quietas, no tenían momentum, y después se mueven todas, entonces la cantidad de movimiento P antes tiene que ser igual a la después del choque. ¿Profe? ¿Sí? Los choques elásticos, inelásticos y plásticos, entonces, ¿están dentro de la categoría de choques complejos? Todos son choques complejos porque depende de cómo uno aplique la fuerza. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, acá vamos a ver algo complejo. Yo puedo aplicar una fuerza lineal. ¿Ya? Me mueve la cabeza para allá. Entonces hay una cantidad de movimiento, ¿verdad? El peso de esta cabezota por la velocidad que toma, el espacio que recorre y el tiempo que se demora, ¿verdad? Esa es la velocidad. Entonces, esto es lo que llamamos momentum. ¿Y quién lo genera? La fuerza de este brazo que estoy empujando la cabeza. Pero yo puedo aplicar la fuerza en un costado, ¿verdad? En un borde, acá. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Puedo hacer así, ¿verdad? Entonces acá tenemos un movimiento complejo, porque si le doy muy fuerte voy a romperme la columna y ahí llegamos, como aparece en las películas, ¿verdad? Que le hacen y ahí quedó tirado. ¿Mm? Entonces acá yo tengo una fuerza lineal y acá yo tengo un torque.
Por ejemplo, cuando mi mamá me portaba mal, me hacía un torque, una fuerza no lineal, ¿verdad? Ese puede ser un combo, pero me aplicaba un torque o me hacía un torque en la oreja, ¿verdad? Y el torque entonces es una fuerza que hace girar, ¿verdad? Hace girar. Uno cuando juega la pelota o juega al ping-pong, uno le da un efecto a la pelota, le pega en el borde, sale dando vuelta y va girando. Cambia la dirección por la rotación. Entonces tenemos fuerzas que son lineales, ¿verdad? Y que cambian y que generan rotación se llaman torque. Y como nosotros estamos hablando de una masita, masa, o de un cuerpo, todo cuerpo indudablemente tiene masa por muy chiquitito que sea. Es decir, apenas existe el cuerpo, ¿verdad? Apenas existe el cuerpo ya tiene masa. Si no, no existiría, ¿verdad? Entonces tenemos un cuerpo y este cuerpo cuando le aplicamos una fuerza y lo traslada, ¿verdad? Una fuerza lineal, lo traslada en una misma dirección, ¿verdad? Va a generar una velocidad, porque la masa es un escalar. Entonces, a eso le llamamos, ¿verdad? Traslación. Con eso trasladamos esta masa del punto 1, la trasladamos hasta un punto 2. ¿Verdad? Por lo tanto, trae una cantidad de movimiento, trae una energía cinética, trae una cantidad de movimiento, trae una fuerza, trae una velocidad. Todo eso trae esta masita de aquí para allá. Y como va de 1 a 2, hay un desplazamiento. Y la fuerza por desplazamiento, no nos olvidemos, es trabajo. ¿Está bien? Es trabajo. Entonces aquí estamos asociando todo el movimiento a una masa. Pero si la masa es, supongamos, un disco, y tiene un radio, y nosotros aplicamos acá una fuerza, yo puedo anotarlo así o lo puedo anotar así, ¿verdad? Como tiene una velocidad y hay una masa acá que está dando vuelta, tenemos que M por B es P, ¿verdad? Es la cantidad de movimiento y tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Por lo tanto, acá nosotros podemos decir, y esto ocurre en un determinado tiempo. Entonces habíamos visto que la fórmula de la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento, porque acá tengo una velocidad 1, más allá tengo una velocidad 2, cambio de dirección. Hay un cambio de velocidad, no la masa, pero tengo un cambio de velocidad, por lo tanto tengo un cambio de cantidad de movimiento y dividido por el tiempo, ¿verdad? Tengo la fuerza. Entonces, esta fuerza mueve de 1 a 2, del punto 1 al punto 2, mueve esta pelotita, por lo tanto hay una fuerza, y si hay fuerza y se mueve, hay un trabajo, y así sucesivamente. Pero esto genera un giro de esta masa. Un giro, hace girar, y le llamamos torque, con la letra tau. Torque se representa con la letra T con techo chueco. ¿Ya? Entonces, yo me voy a hacer un torque a la nariz, ¿verdad? Esto. Torque es una fuerza que hace giro, que hace girar. Bueno, y acá están las definiciones un poco del movimiento de la ley de inercia.
Lo que dije, todo cuerpo que está en reposo permanece en reposo, todo cuerpo que se está moviendo pertenece con un movimiento rectilíneo uniforme, salvo que aparezca una fuerza y haga cambiar el momento, ¿verdad? Y el momento se conserva, genera movimiento y se conserva. Y vimos el principio de acción y reacción cuando empujamos la muralla. Y acá tenemos un ejemplo matemático. ¿Ya? Acá vamos a tener un ejemplo matemático. Y acá están las ecuaciones que vamos a utilizar, pero yo voy explicando una por una. Acá hay una masa. Y vamos a ir colocando con el lápiz las cosas que vamos viendo. Tenemos una masa, esta. Que nosotros queremos aplicar esta fuerza verde para moverlo. Entonces, acá queremos aplicar la fuerza. Entonces, la fuerza, ¿verdad?, como es distinta de cero, va a generar un movimiento. Y el movimiento va a ser igual fuerza, masa por aceleración. Pero como va a generar un movimiento, esto se va a mover con una velocidad v. Y se va a demorar un tiempo. Entonces, esta fuerza en el tiempo, fuerza aplicada en el tiempo, genera una variación del momento. Claro, porque tengo la masa por la velocidad, me genera un momento. Entonces esta fuerza va a ser igual, como genera un momentum, variación del momento partido por el tiempo. ¿Está bien? Esa ecuación que está allí. Si hay más fuerzas tirando, hay más momentos. Si hay más masas hacia atrás, hay más momentos también. ¿Está bien? Pero aparece un pero acá. Esta fuerza que necesito no es suficiente solo para mover la masa. Porque esta masa, lamentablemente, estamos en un mundo que existe G, existe la gravedad. Por lo tanto, la masa por la gravedad es igual al peso, que en algunos casos le colocan P, en otros casos le colocan W. Tenemos un peso acá, colgando, una masa colgando también. Eso es peso. Por lo tanto, este peso, como acá nos pusieron, ojo con lo que voy a decir, nos pusieron un sistema de coordenadas para allá y para allá, a esta le puedo llamar X y a esta le puedo llamar Y. Un eje coordenado. Por la plataforma que van subiendo la masa. Pero esta fuerza no solo genera momentum, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Miren ustedes por qué. Porque el peso tiene una componente en la dirección de Y. Acá. Ese es el peso. La componente de esta es la dirección del plano. Esta tira hacia abajo. Si nosotros soltamos esta cuerda, esto se va, ¿verdad? Se cae. Entonces acá tenemos una fuerza con signo negativo debida al peso. ¿Está bien? Debida al peso. Que no es igual al peso, ¿verdad? Debida al peso. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Dependiendo de qué ángulo nos den, ¿verdad? Va a ser coseno o seno. Pero depende, esta fuerza depende del peso. Depende del peso. Sale hacia abajo. Por lo tanto, acá tenemos que tener una fuerza para generar el momentum, moverlo
Porque si no se mueve, la fuerza que existe está aguantando que esto no se caiga. Y además, tenemos otra fuerza que contribuye. Acá hay un roce. Cualquier superficie que se desplaza sobre otra, aparece un roce y se llama mu, que depende de los materiales. Si es hielo la plataforma, el roce es poquitito. Si es goma, es muy grande. Si es cemento, si es asfalto, etc. Si son piedras, hay un roce. Por lo tanto, para poder subirlo, tenemos que ganarle al roce. Si yo quiero mover la mesa, tengo que ganarle al roce. Empiezo a empujar, a empujar, a empujar, hasta que de repente parte. Por lo tanto, tenemos dos roces. El roce cuando está estático y el roce cuando es dinámico, cuando se mueve. Tenemos dos roces. Uno que empieza a empujar, todavía no se va, no se va. Hay roce. Y después cuando se empieza a mover. Tenemos dos roces involucrados. Uno dinámico y otro, ¿verdad?, de tipo estático. Entonces, y el roce, hay que vencer la fuerza de roce. Por lo tanto, el roce tira hacia abajo. Este roce tira hacia abajo. Porque tengo que tirar hacia arriba para ganarle. Y como tiro hacia arriba, significa que el roce hace fuerza hacia abajo. Tenemos acá entonces una fuerza de roce. Y la fuerza de roce, por definición, es igual al coeficiente de roce que aparece en tablas, que depende de los materiales, por la fuerza o por el peso normal. ¿Ya? Por el peso normal. Esta. ¿Bien? ¿Y cuál es el peso normal? Esta roja que está acá. Este es el peso normal, que está en I. ¿Y cuánto vale? Esta fuerza que multiplica el coeficiente de roce es la componente del peso. Esta es la componente del peso en la dirección de I. ¿Y cuánto vale esa? Si es que conocemos este ángulo, si este es alfa, este que está acá es alfa, y como este es el lado adyacente, es igual al peso, al mg, este que está acá, la azul, por el coseno de alfa. ¿Qué les pareció? Bueno, y se mide en Newton, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado que la fuerza de acción se opone a la de reacción. Una tiene signo más, signo menos, pero son iguales. ¿Verdad? Estamos aplicando la fuerza de la muralla, pero también tenemos una reacción, nos empuja a nosotros, que tienen el mismo valor, porque la fuerza la está aplicando a los brazos, es el mismo valor, ¿ya? Pero una va para allá y la otra viene para acá. Sí, dígame. Nada, que usted preguntó qué les pareció y yo dije, bueno, Ah, porque estaba bueno la clase. ya. Bueno, y acá hay algunas Profe, definiciones. La gravedad, cuánto vale, el peso, la normal, ya les dije que lo que era, ¿ya? Es la profe, componente vertical a la plataforma, la normal, dijimos, cualquier cosa que va subiendo en algo, cualquier masa, como cualquier masa, está en una plataforma que tiene un ángulo alfa, le pusimos, cualquier
masa que está sobre una plataforma, la plataforma ejerce una fuerza sobre la masa. Por eso que se quiebra. Colocamos un palo atravesado, ¿verdad? Nos subimos arriba, se quiebra. Porque la masa aplica una fuerza sobre la plataforma. Y esa se representa por una normal. A la plataforma, a donde está apoyada, por una normal. Y esa normal, dijimos, tiene un valor que tiene que ver con la componente del peso, perpendicular a la plataforma. Por lo tanto, este es el ángulo alfa. Y si sacamos la componente del peso en la dirección perpendicular a la plataforma, es esta. Esta. Y como esta es el lado adyacente a este triángulo rectángulo acá, esto es coseno. Por lo tanto, esta componente vale omega coseno de alfa. Pero omega es la masa por la gravedad por coseno de alfa. ¿Verdad? Como esto está apuntando hacia abajo, esto es negativo. Por lo tanto, n es positivo. ¿Cuánto vale? M por G por coseno de alfa, ¿verdad? Teniendo claro que aquí es positivo. Entonces, la fuerza de roce, dijimos, esta que está aquí, esa fuerza de roce vale esto por el valor de la normal, que es ese que está ahí. Eso es la reacción de la superficie sobre el objeto, ¿verdad? Profe. Ahí está el roce, tenemos el roce estático y el roce cinético, el que se mueve, ¿verdad? Que eso está en tabla. Roce estático es distinto al roce cuando se mueve. Cuando se mueve es más chico. Si yo quiero mover un piano, hay que empujar, cuesta de alto, pero de repente cuando parte, ya uno se va, ¿verdad? Ahí disminuyó el roce, ¿verdad? Entonces, el roce estático, el roce stop, es mayor que el roce en movimiento. Bueno, y ahí está la bibliografía para que ustedes trabajen, ¿verdad? Vamos, nosotros tenemos clase hasta qué hora, hasta las 18:30 por ahí. Ya, descansamos unos 5 minutos, 10 minutos mejor, y nos reincorporamos, pero les voy a mandar, por si acaso no funciona el sistema, les voy a mandar la clave que hay cuando uno es visita, se las voy a mandar por novedades por un curso. ¿Ya? Nos retiramos entonces un ratito para ir a tomar un poco de agua, un vaso de agua, y así descansamos. Ya, juventud, nos vemos un ratito más. No se me vaya así, ¿eh?